Una de las principales causas de la guerra civil fue la esclavitud, ya que las economías del sur dependían en gran medida de la esclavitud. Los esclavos fueron utilizados para la agricultura y eran vendidos en el sur a los altos precios. En el norte, muchos abolicionistas estaban cada vez más activos en la promoción del movimiento de la esclavitud. Esto causó diferencias entre el norte y sur. Otra de las causas de esta guerra son los derechos, ya que el norte era considerado como el líder de facto, que componía el gobierno federal. Los sureños estaban resentidos por ello, debido a varias implicaciones en el equilibrio de derechos entre el norte y sur. En particular, el sur creía que cada estado debía tener el derecho de anular leyes aprobadas por el gobierno federal. Una de estas batallas importantes fue Bull Run. Esta batalla se llevó a cabo el 21 de julio de 1861 en el estado de Virginia, Estados Unidos. Esta batalla fue el primer combate en tierra de la Guerra Civil estadounidense. Tropas federales bisoñas, bajo el mando del brigadier general Irving McDowell, avanzaron contra el ejército confederado al mando de los brigadieres generales Joseph Johnson y Gustav Tolton, y a pesar de su éxito preliminar, fueron forzados a retirarse finalmente a Washington, D.C. Las bajas de la Unión fueron 481 muertos, 1.011 heridos, 1.216 desaparecidos o capturados. Las bajas confederadas fueron de 387 muertos, 1.582 heridos y 13 desaparecidos. Entre los primeros estaba el coronel Francis Barlow, que fue el primer comandante de brigada confederado a morir en la guerra civil. Otra de estas batallas fue la de Gettysburg. Esta batalla se llevó a cabo el 1 de julio al 3 de julio de 1863 en Gettysburg, Pensilvania. Esta ha sido la batalla con más bajas en los Estados Unidos y es frecuentemente considerada en combinación con el sitio de Vicksburg como el punto de inflexión de la Guerra Civil estadounidense, marcando el inicio de la ofensiva de la Unión. Fue una gran victoria para el ejército de la Unión y un hecho desastroso para los confederados. El ejército de la Unión estaba comandado por el mayor general George Meade y los confederados por el general Robert Lee. Otra de estas batallas importantes fue la de Fort Sumter. Fue un bombardeo realizado entre el 12 y 13 de abril de 1861 por los Confederados de América, con la intención de expulsar a las tropas federales que ocupaban la fortificación de Fort Sumter, ubicada en la entrada a la bahía de Charleston, en Carolina del Sur. La importancia de esta batalla, que no causó bajas, radica en que fue el detonante que desencadenó la Guerra de Sucesión, el conflicto más sangriento ocurrido en tierra estadounidense. La batalla de Shiloh tuvo lugar del 6 al 7 de abril en Condado de Hardin, Tennessee. La batalla de Shiloh fue el mayor enfrentamiento en el escenario oeste de la Guerra Civil estadounidense. Las fuerzas de los Estados Confederados, bajo el mando de los generales Albert Sidney y Gustav Tolton, lanzaron un ataque sorpresa contra el ejército de la Unión, liderado por el mayor general Ulysses Grant, estando cerca de derrotarlos. Nacido el 12 de febrero de 1809 en una familia de pioneros en Ogdenville, el futuro presidente de Estados Unidos tuvo una infancia difícil, bastante difícil, en una granja cercana a Springfield. Huérfano de madre desde muy pequeño, asistió a la escuela rural y realizó diversos oficios. Fueron estos viajes los que permitieron conocer de cerca la verdadera realidad de la esclavitud en los estados sureños, ya que muchos de sus viajes fueron por Mississippi. Tras participar en la guerra de 1832, decidió dedicarse enteramente a la política, en las filas del partido Whig, contando con la escasa experiencia de su honradez y los libros que leía por su cuenta, ya que el joven Lincoln no tenía carrera alguna. Otro de estos personajes importantes durante esta guerra fue el general Ulysses Grant. Vino al mundo el 27 de abril de 1822 en una localidad llamada Pleasant Point. Su padre lo inscribió en la escuela militar, ya que ésta le permitía proseguir con sus estudios y obtener un puesto en el gobierno civil. El joven Ulises fue a la escuela militar en contra de su voluntad y se graduó de manera discreta. La primera vez que formó parte de un conflicto bélico fue durante la Guerra Mexicana. Otro de los generales importantes durante esta guerra fue George Custer. El general Custer
Fue uno de los militares con mayor genio en su época, llegando a alcanzar el rango de general a la edad de 23 años. Pero igualmente fue el culpable de la muerte de todos sus hombres, a los 36 años, en la tristemente y famosa batalla de Little Big Horn contra los indios. Custer nació en New Romsey, Ohio, y al igual que Grant, pasó sus años de estudio en la escuela militar de West Point, en la cual entró con 16 años. Robert Smalls nació el 5 de abril de 1839. Fue un esclavo afroamericano que durante y después de la Guerra Civil Americana se convirtió en piloto de una nave, capitán de mar y político. Se liberó a su tripulación y sus familiares de la esclavitud el 13 de mayo de 1862 por comandar un buque de transporte de la Confederación. Su ejemplo y la persuasión ayudaron a convencer al presidente Lincoln para aceptar los soldados afroamericanos en el ejército y la marina de Estados Unidos. Durante esta guerra civil hubieron muchos efectos, entre ellos la separación de estados. No todos los estados se mostraban tan entusiastas. En Tennessee, el gobernador dijo que su estado no aportará ningún hombre para pelear con sus hermanos sureños. Los gobernadores de Kentucky y Missouri enviaron respuestas similares a la petición de Lincoln. Maryland y Delaware ni siquiera respondieron. La petición de más tropas por parte del presidente indujo que más estados sureños se separaran. El 17 de abril, Virginia se separó de la Unión. En mayo, Arkansas, Tennessee y California del Norte se unieron a la Confederación. Sin embargo, los condados del oeste de Virginia, donde había poco apoyo a la esclavitud, se negaron a separarse de la Unión. Otro efecto durante esta guerra fue el movimiento occidental. Fue la victoria ideal del norte de la disolución de la esclavitud. Los esclavos en su conjunto fueron considerados hombres libres. Algunos se quedaron más tiempo en las plantaciones por su propia voluntad para restaurar los cultivos perdidos durante la guerra. Muchos otros esclavos se dirigieron hacia el oeste de California para empezar una nueva vida y dedicarse a abrir negocios. Unos se dedicaban a ser pistoleros, entre otras cosas. Durante esta guerra hubo diferente tipo de tecnología, entre ellos el ferrocarril. Este medio de transporte fue utilizado como arma de guerra. Incluso dicen que era una de las mejores armas que habían en esos tiempos, ya que los trenes se utilizaban para transportar armas y soldados al campo de batalla. Otro aparato utilizado durante esta guerra fue el telégrafo. Este se convertiría en la primera herramienta de comunicación de masas de América, ya que era clave Morse. Era esencial para mensajes breves. Gracias al telégrafo, Lincoln proclama la abolición de la esclavitud de los estados rebeldes del sur y la noticia se expande rápido. La difusión de las cámaras portátiles significó que por primera vez las imágenes de las batallas sangrientas podían llegar a cualquier lugar. Estas sencillas cámaras eran esenciales para poder captar las consecuencias de la batalla. Estas imágenes se vendían por 25 centavos. Esta pequeña bala fue la causa principal del aumento de muertes en el campo de batalla. Fue inventada en Francia, pesa 30 gramos y mide poco más de 1 centímetro.